Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Para mí es un privilegio poder tener este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Quiero contarles que estamos hablando en una serie llamada Los Vencedores, que fundamentalmente se basa en el libro de Apocalipsis, específicamente en el tema de las siete iglesias, el mensaje que el Señor le traslada a las siete iglesias y que seguramente ese mensaje es también para nosotros, ¿verdad? Comprendemos que la palabra del Señor dice la misma palabra, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, esta serie llamada Los Vencedores y cada una de las predicaciones o enseñanzas que se trasladan acerca de las siete iglesias, tiene como finalidad poder recibir de parte de Dios una edificación, un fortalecimiento, que el Señor hable a nuestras vidas, ¿verdad? Porque este era un mensaje directo que Dios le daba a estas iglesias a través de sus ángeles, de los ministros que estaban a cargo de ellas, ¿verdad? Entonces yo creo de que de la misma manera nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, estamos tomando esta palabra que era dirigida, como dice la Biblia, a siete iglesias específicamente, esta palabra es para nosotros que hoy somos la iglesia de Cristo. Así que yo quisiera poder orar para que el Señor hable a nuestras vidas, Él tome el control de nuestros corazones y que todos los que me escuchan y me vean puedan comprender lo que el Señor ha puesto en mi corazón para trasladarles. Entonces, ahí donde se encuentran, quisiera que cerraran sus ojos. Yo voy a elevar una oración para pedirle al Espíritu Santo que Él tome el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor, porque me permite, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que hoy vamos a meditar, Señor, sea una palabra que traiga un mensaje, Señor, de edificación, un mensaje de bendición, Señor, un mensaje, Señor, de restauración. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que sea un fruto, Señor, que dé ese fruto abundante, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que las personas, Señor, que escuchen tu palabra, Señor, mis hermanos, Señor, puedan ser edificados, Padre, y gozarse con tu palabra, Señor, puedan ser fortalecidos sus corazones, Señor. Así que ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia, Señor, nos acompañe, Señor, y que esta palabra sea de bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como yo les decía, en esta serie estamos hablando de las siete iglesias que Apocalipsis describe y a mí específicamente me ha tocado hablar de la iglesia de Esmirna. Eh, este sería el tercer episodio de esta iglesia en particular y quisiera hacer una retroalimentación así breve para que nosotros nos pongamos en contexto o recordemos acerca de lo que estamos hablando de esta iglesia. En primer lugar, esta iglesia es una iglesia a la que el Señor no le hace ningún reclamo, es decir, no lo cuestiona acerca de algún comportamiento. Al contrario, elogia algunas características que esta iglesia tiene y una de las características que la Biblia resalta de esta iglesia es que le dice que es una iglesia rica espiritualmente. Entonces, ya hemos hablado de que esta iglesia quizás económicamente no poseía bienes materiales demasiados, pero poseía una riqueza espiritual que el Señor le había dado, ¿verdad? También vemos que esta iglesia es una iglesia eh, que literalmente la palabra dice de que estaba atravesando muchas tribulaciones, que estaba atravesando situaciones difíciles, que había gente que estaba persiguiéndolos a causa del evangelio, gente que decía ser judía pero no lo era, y que por el contrario, ¿verdad? Lo que hacían era señalarlos, acusarlos y perseguirlos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor les habla, ¿verdad? Y les dice de que Él conoce lo que ellos están pasando. Él les hace ver en la palabra del Señor que Él está al tanto de las situaciones que ellos están pasando, ¿verdad? Entonces, en el episodio anterior de esta iglesia, yo leí el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 2 y quisiera seguir en ese orden, tratando la manera
de desglosar lo que la palabra del Señor nos dice en esta iglesia. Y aquí yo veo también en la palabra del Señor que el Señor nos habla nuevamente, ¿verdad? Yo le voy a dar lectura. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, yo quisiera enfocar esta breve meditación de la palabra del Señor en este versículo, porque Dios viene y le da un mensaje directo a esta iglesia, le anticipa que van a sufrir, que van a padecer persecución. Y es que una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a veces nosotros pensamos que por llegar al Evangelio o aceptar a Jesús, nuestra vida no va a estar rodeada de situaciones difíciles. Ciertamente nuestra mentalidad, nuestro corazón y todo nuestro ser interior va cambiando día con día, pero eso no nos exime a nosotros de pasar momentos de sufrimiento. Es decir, de que por aceptar a Jesús o estar en el Evangelio, nosotros no somos personas que no vamos a padecer. Y vemos en la palabra del Señor de que Dios viene y les dice, no temas lo que estás por sufrir. Es decir, de que el Señor les anuncia que nosotros vamos a tener problemas, o en este caso a esta iglesia, pero como la palabra del Señor es para nosotros, el Señor nos anuncia que estando en este evangelio, buscando la verdad, siguiendo su camino, vamos a atravesar momentos de sufrimiento, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor dice que no temamos por lo que vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces yo creo de que ninguno de nosotros eh, consideramos en algún momento que no vamos a tener ningún padecimiento. Si nosotros pensáramos de esa manera, quizás tendríamos algún problema en nuestra mente, ¿verdad? Pero todos nosotros sabemos y entendemos, principalmente como cristianos, de que tenemos que atravesar momentos difíciles, ¿verdad? Y aquí es lo que el Señor les dice a ellos en esta palabra, no temas no temas lo que estás por sufrir. El Señor les hace como una advertencia. Sin embargo, nosotros leemos que nosotros tenemos que padecer por la causa de Jesucristo, ¿verdad? Y yo he pensado siempre de que a veces nosotros tenemos la idea de que todo va a ir bien, ¿verdad? En los caminos del Señor. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el cristiano, de alguna manera, viene con el propósito de padecer sufrimiento, pero no padecer sufrimiento a consecuencia del pecado como tal, sino a padecer sufrimiento por tratar de hacer la voluntad de Dios. Entonces yo encontraba aquí en esta palabra algunos personajes de la palabra del Señor que en sus historias nos dan a entender y nos revelan cómo es que Dios, a pesar de que ellos eran justos, eran hombres valientes, eran hombres íntegros, de todos modos les tocó atravesar un proceso de sufrimiento. Y esta iglesia en particular, como les repito, no tenía ningún reclamo de parte de Dios. No les dice que perdieron el primer amor, no les dice de que ni son tibios, ni son calientes, ni son fríos, perdón, sino que el Señor no les hace ningún reclamo, pero les dice de que no teman porque van a sufrir. Entonces yo encontré en la palabra del Señor la vida de José. Y si nosotros analizamos la vida de José, José fue un hombre que, según la historia bíblica, padeció sufrimientos. Y esos sufrimientos son tremendos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que la palabra del Señor relata en la vida de José son sufrimientos que fueron ocasionados por su familia. ¿Por qué? Porque su familia provocó que él sufriera. Su familia fue quienes lo despreciaron, quienes lo rechazaron, quienes lo envidiaron. Su familia fue la que hizo y provocó que José saliera de la casa del padre y pudiera irse a un lugar lejano. Estuvo expuesto a que lo mataran, sin embargo fue vendido. Entonces yo creo de que este ejemplo de la vida de José es un ejemplo claro de lo que también la iglesia de Esmirna estaba atravesando, pero el Señor viene y les dice, no temas por lo que vas a sufrir. También en la palabra del Señor encontramos la vida de Job.
Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Job tenía todas las comodidades que un hombre podía tener. Un hombre de ese tiempo tenía muchas riquezas. Y el caso de Job era ese. Él no tenía necesidades económicas, él tenía amplios bienes y riquezas. Entonces podríamos decir que para aquel entonces Job era un hombre millonario. Sin embargo, dice la palabra del Señor de que a él le tocó atravesar un proceso en el que perdió su familia, es decir, perdió a sus hijos, un proceso en el cual perdió todos sus bienes, todo el dinero que tenía, un proceso en el cual no solamente perdió a su familia y perdió sus bienes, sino que su esposa le dio la espalda. Y para terminarla de amolar, como diríamos nosotros, sus amigos vienen y le acusan de que lo que estaba sucediendo o lo que él estaba atravesando, lo estaba atravesando porque él había sido un hombre que había hecho lo malo delante de Dios. Entonces vemos otro ejemplo de una persona íntegra, porque la Biblia dice que en todo el proceso que atravesó Job, él no pecó. Y al igual que la iglesia de Esmirna, el Señor no le hace un reclamo de esa naturaleza, pero le dice que va a sufrir. Entonces Job es también un claro ejemplo de alguien que guardó su integridad, pero sin embargo le tocó sufrir y atravesar un proceso duro. Luego en la Biblia también encontramos a Daniel. Dice la Biblia que a Daniel lo echaron en el foso de los leones, pero lo echaron en el foso de los leones porque se levantó un edicto que le prohibía orar a su Dios, es decir, a nuestro Dios. Y él desafió ese edicto con el propósito de mantener y permanecer en su comunión con Dios. Entonces, la historia nos relata de que a consecuencia de que él buscó la presencia de Dios y se negó a obedecer ese edicto, dice la palabra del Señor, que lo metieron a un foso de los leones. Entonces, si lo analizamos fríamente y literalmente, en realidad Daniel no hizo nada incorrecto delante del Señor, sino al contrario, lo que él estaba haciendo era tener una relación y una comunión con el Señor. Luego también encontramos en el libro de Daniel a Ananías, Misael y Azarías, que dice la palabra del Señor que le cambiaron sus nombres, ¿verdad? Y la palabra del Señor también dice de que el rey levantó un edicto, un decreto, en el cual ellos se deberían de postrar ante la estatua del rey. Y dice la palabra del Señor de que ellos no se postraron. Pero yo creo de que todo ese proceso que ellos atravesaron no fue un proceso fácil. Y fue un proceso que atravesaron no porque anduvieran pecando, no porque no tenían comunión con Dios, no porque habían apartado su vida o su vista del Señor, sino todo lo contrario. Entonces la iglesia de Esmirna, Dios viene y le dice, vas a padecer, vas a sufrir, vas a atravesar situaciones que son injustas, pero es necesario que las pases, pero ahí la palabra del Señor le dice, no temas. Entonces, estos personajes bíblicos a nosotros nos demuestran que es necesario que nosotros los cristianos atravesemos procesos incomprensibles a veces, donde nosotros vamos a decir, pero si yo no hice nada. Entonces, vemos que estos hombres atravesaron procesos como lo dije anteriormente, incomprensibles, ¿verdad? Y yo veo que nosotros como hijos de Dios muchas veces atravesamos precisamente esos procesos. Sin embargo, el mensaje del Señor en esta hora es decirnos no temas, ¿verdad? Seguimos analizando lo que la palabra del Señor dice y encontramos al personaje de personajes, ¿verdad? Que es Jesús. Y nos damos cuenta que la palabra del Señor nos relata que Él sufrió, pero Jesús sufrió eh, toda cantidad de cosas malas por amor a nosotros, ¿verdad? Él fue vituperado, fue humillado, le escupieron, lo flagelaron, dice la palabra del Señor, y él padeció todo tipo de sufrimientos, tanto así que fue crucificado. Y nosotros entendemos que él, dice la palabra del Señor, que lo hizo por amor a nosotros. Sin embargo, no dejamos de lado el hecho de que Él sufrió y sufrió injustamente. Él entregó su vida por nosotros, pero los sufrimientos que Él pasó son los sufrimientos que ahora el Señor nos habla y nos dice, no temas, porque vas a sufrir. Es decir, de que si en algún momento alguien nos ha dicho que en el Evangelio no se va a sufrir,
seguramente nos trasladó una información incorrecta, porque la misma palabra de Dios dice de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces Jesús para mí es el claro ejemplo de todos los padecimientos que nosotros podamos atravesar como cristianos, sabedores de que Jesús no pecó, Jesús no hizo nada incorrecto. Todo lo contrario, lo que él hizo fue hacer la voluntad de su Padre. Entonces, en primera de Pedro 4:13 dice, al contrario, dice, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, aquí la palabra del Señor en este texto nos dice que nos alegremos en el sufrimiento. Una situación ilógica, ¿verdad? Porque lo normal es de que si yo estoy sufriendo, pues voy a llorar, voy a estar triste, voy a caer en depresión. Pero para nosotros los hijos de Dios que tenemos una esperanza, que tenemos una fe, que tenemos un Padre, que tenemos un consolador, que tenemos la verdad, nosotros sabemos que estos sufrimientos que podamos atravesar en esta carne son sufrimientos temporales, son sufrimientos que van a pasar. Entonces podemos hacer una conclusión acerca de lo que la palabra del Señor dice en el sufrimiento a la iglesia de Esmirna, y es que esos sufrimientos o la palabra que el Señor les da a ellos es un recordatorio de que es necesario que nosotros padezcamos y que en los procesos que nosotros estemos atravesando, nosotros tenemos que considerar que al padecer por la causa de Cristo, estamos uniéndonos a los padecimientos que Él tuvo y que nos debemos de alegrar. ¿Por qué? Porque como dice el versículo que leímos, en este momento debemos de alegrarnos por padecer. ¿Por qué? Porque también nos vamos a alegrar cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, no temamos a padecer un sufrimiento. Y otra cosa que es muy importante, cuando la Biblia aquí dice, no temas porque vas a sufrir, no es una frase solo por decirla o escribirla, sino que conlleva o contiene esa frase el decirnos, vas a sufrir pero yo voy a estar contigo, vas a sufrir pero yo te voy a consolar, vas a sufrir pero yo te voy a restaurar, vas a sufrir pero no vas a estar solo en el proceso. Sí, seguramente vas a perder un familiar, seguramente vas a perder un trabajo, seguramente se van a burlar de ti, seguramente vas a atravesar momentos de tristeza, pero en todo esto yo voy a estar contigo. Y la garantía que nosotros tenemos para no temer al sufrimiento es que el Señor va a permanecer con nosotros. Apocalipsis 2:10 en la segunda parte de ese versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos que aunado a lo que el Señor viene y le dice a esta iglesia sobre que va a sufrir, también le da una promesa. Y esa promesa es que si se mantienen fieles, Él les va a dar una corona. Él les va a recompensar lo que están haciendo y su permanencia dentro del Evangelio. Entonces para nosotros hoy en día es la misma palabra. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, que mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que adoptar esa postura de mantenernos firmes en el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces yo quisiera regresar a los personajes bíblicos que les mencioné. Con el simple hecho de que la Biblia nos describa lo que estos hombres padecieron, es posible que pensemos, bueno, ¿qué sentido tiene padecer por Cristo? Pero cuando la Biblia dice aquí que si somos fieles, Él nos va a recompensar, nos va a dar una corona de vida. Yo veo en la vida de José que él atravesó un proceso duro. Sin embargo, el proceso que él atravesó al final tuvo una bendición extraordinaria para él. Dice la palabra del Señor de que él se mantuvo firme en cada una de las etapas que él atravesó. Cuando lo vendieron sus hermanos, cuando fue a trabajar a Egipto, cuando lo nombraron como jefe en la casa de Potifar y le provocaron que lo metieran a la cárcel. Aún en la cárcel, Dios lo honró.
aún en la injusticia que le hicieron, Dios lo honró. Y la palabra del Señor al final describe que él fue el principal de esa nación. Pero lo más importante de lo que yo veo en la vida de José es que Dios lo honró. Eso es en primer lugar. Pero lo más extraordinario es saber que el propósito de Dios, más allá de honrar a José por ser fiel, dice la palabra del Señor de que lo utilizó como un instrumento para que el pueblo de Israel no pereciera, para que el pueblo de Israel no muriera, para que el pueblo de Israel no fuera esclavo de Egipto. Entonces vemos cómo la vida de José, que llevó sufrimiento, al final de su proceso encontró la recompensa de parte de Dios porque se mantuvo fiel. También vemos en la vida de Job que, como ya dijimos, lo perdió todo, pero cuando Dios, cuando terminó el proceso de Job, dice la palabra del Señor de que Dios lo reivindicó, le devolvió y él recuperó todo lo que había perdido y multiplicado, todo el dinero, todo el ganado, todas las cosas que él había perdido en ese proceso, dice la Biblia, que las recuperó, recuperó hijos, recuperó familia. Y dice la palabra del Señor al final de todo este proceso, dice la palabra del Señor de que él tuvo la bendición y la oportunidad de orar por sus amigos. Y el sentido de orar por sus amigos era porque a través de la vida de José, el Señor les daba una oportunidad a los amigos de Job, perdón. ¿Por qué? Porque los amigos de Job se habían dedicado a acusarle. Pero no solo eso, los amigos de Job habían afirmado que Job o que Dios era el que había provocado lo que padeció Job. Entonces vemos de que para Job hubo una recompensa. Y si tú estás atravesando un proceso en el cual estás sufriendo, en el cual no comprendes, yo te aseguro, te garantizo por lo que la palabra del Señor dice, de que la recompensa viene para tu vida si tú te mantienes fiel, como la palabra del Señor dice a la iglesia de Esmirna. Va a venir una recompensa para tu vida. En la vida de Daniel vemos de que dice la palabra del Señor de que en primer lugar Dios mismo lo libró de que esos leones se lo comieran, resguardó su vida, lo cubrió. Pero dice la palabra del Señor que después de ese proceso el propio rey reconoció que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. Es decir, de que a través de que él se mantuvo fiel, dice la palabra del Señor, de que este rey conoció al Señor. Entonces, cada vez que nosotros estamos atravesando un proceso y estamos viviendo una situación y nos mantenemos fieles, tenemos que tener por seguro que va a venir una recompensa para nosotros, pero esa recompensa a su vez va a traer una bendición para aquellos que observaron el proceso de sufrimiento que nosotros estábamos pasando. En el caso de Ananías, Misael y Azarías, dice la palabra del Señor de que Dios los libró del horno de fuego ardiendo que estaba calentado 7 veces más. Y Dios hizo un milagro extraordinario, resguardó su vida y honró la fidelidad que ellos tuvieron. Y todos, dice la palabra del Señor, conocieron de que no había otro Dios como el Dios de Ananías, Misael y Azarías. Y por último, Jesús. Jesús sufrió todo lo que pudo haber padecido, pero dice la palabra del Señor de que Dios lo resucitó. Y dice la palabra del Señor de que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, no temas por lo que vas a sufrir y sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. El proceso que tú estás atravesando es un proceso que va a terminar, pero cuando termines, si te mantienes fiel al Señor, vas a ver la recompensa para tu vida y vas a ver que tu fidelidad va a provocar en los demás una bendición extraordinaria. Así que en esta hora yo quisiera orar para terminar esta breve meditación de la palabra del Señor y espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú traes un mensaje específico para nosotros y nos dices que no temamos por lo que vamos a padecer, porque tú vas a estar con nosotros, porque tú nos vas a honrar, porque tú nos vas a bendecir, nos vas a dar una recompensa grande. Pero también, Señor, tu palabra dice que tenemos que mantenernos fieles, Padre.
Así que en esta hora te doy gracias por tu palabra y bendice a todos aquellos, Padre, que escucharon el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que esa semilla, Señor, que llegó a sus corazones, Padre, dé su fruto inmediatamente, Señor, y podamos ver reflejado, Señor, en nuestra vida un cambio y una transformación. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo.